Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por sumarse al primer Congreso de Adicciones que organiza AEDA Centers junto con otras instituciones como por ejemplo United Woman, Alternativa, ICAP, el Instituto de Investigación y Capacitación en Adicciones y Vulnerabilidades Psicosociales, entre otras que vamos a ir nombrando a lo largo de este Congreso. Les cuento que AEDA Centers es un centro de rehabilitación con personas de problemas de consumo, de drogas o adicciones conductuales. Funciona en Estados Unidos, en Miami, en Coral Gable y también en Logroño, en España. Y próximamente vamos a tener una sede a partir de enero del 2025 en Nueva York. Yo voy a pasar el teléfono de acá de Miami, que bueno, están desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, estamos trabajando. El teléfono es 786-371-8337, así que cualquier consulta, bienvenida sea y vamos a responder a la brevedad. Y sin ir más, con más avisos parroquiales, vamos a presentar a la doctora de Jesús. Ya esperen un segundo. La doctora de Jesús se interesó en la práctica de la medicina integrativa desde muy temprana edad, durante la formación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, en su ciudad natal de San Juan. Completó su formación general en psiquiatría en la Universidad de Duque, seguida por una beca de investigación de psiquiatría infantil y adolescente en la Universidad de Nueva York. La doctora atiende niños, adolescentes y adultos y busca atención de salud mental y ofrece servicios en inglés y en español. Así que bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, todo el tiempo suyo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. ¿Pueden ver bien la presentación? Súper, gracias. Pues hoy voy a hablar del cerebro adolescente y el uso del cannabis, ¿no? Vamos a cubrir los procesos normales del desarrollo del cerebro de los adolescentes porque es importante saber esto para saber cómo la marihuana y los productos cannabinoides, ¿no?, pueden influenciar este desarrollo. Las tendencias de hoy del uso de la marihuana y otros cannabinoides entre los adolescentes, ¿verdad? Porque ahora hay otros derivados de cannabis. El efecto de los cannabinoides en el desarrollo del cerebro de los adolescentes. Ciertos efectos psiquiátricos y neurológicos que pueden ocurrir con el uso crónico, algunos también con el uso agudo, y algunas terapias médicas que se han estudiado para potencialmente disminuir el uso del cannabis. Okay. Bueno, y entonces, hablando del cerebro adolescente, pues ya sabemos que el cerebro adolescente pues está en fluctuación continua y hay muchísimo cambio de cuando los niños están en elemental y pasan, y a mí me está pasando ahora, yo tengo una niña de 11 años y esta transición de 11 y media, cuando están empezando 12, 13, ¿verdad? Todo cambia. Y sabemos que los intereses cambian, las prioridades cambian, los roles del cerebro cambian y también en realidad la neurobiología del cerebro cambia. ¿Qué está pasando en el cerebro en la adolescencia? Aparte de todo lo que están aprendiendo y todo el aspecto social, está pasando por un proceso que se llama la poda sináptica o la poda neuronal. Ese proceso, y yo puse aquí unos links, ¿verdad? Voy a ver si se pueden ver ahora que hagamos la presentación, pero ese proceso básicamente lo que quiere decir es que el cerebro básicamente decide con qué conexiones se va a quedar y con qué conexiones no se va a quedar, o sea, de cuáles se va a deshacer. Y el cerebro típicamente se va a quedar con las conexiones que utilizamos repetidamente, ¿verdad? Es lo que llamamos use it or lose it. O sea que si cuando quizás pequeñitos, pues a lo mejor practicábamos mucho el arte, pero después las dejamos de practicar, ¿verdad? Y nos pusimos a practicar el fútbol.
y en la escuela elemental, en la escuela intermedia, practicamos mucho el fútbol y dejamos el arte, el cerebro lo que va a entender es, bueno, ya el arte no nos importa, vamos a quizás podar alguna de esas conexiones que tienen que ver con el arte y vamos a quedarnos con las conexiones que tienen que ver con el fútbol, ¿no? O sea, las cosas que ya no necesitamos vamos a más o menos deshacernos para crear espacio para las cosas que sí necesitamos y hacer que nuestro cerebro sea más eficiente. También pasamos por un proceso que se llama mielinización. Esto es durante toda la vida, o sea, desde que somos un feto, nuestras células cerebrales se están mielinizando. O sea, es como si pensamos en un cordón eléctrico, ¿no? Está el cordón eléctrico y está la cubierta, y yo tengo muy buen ejemplo aquí, porque tengo mi cordón eléctrico que está fatal. De la computadora, ¿no? O sea, tenemos un cordón eléctrico como si fueran nuestras células cerebrales por donde pasa el impulso eléctrico. Y se supone que se vean más o menos así. Yo no sé si pueden ver en mi foto. Paulina, ¿pueden ver o no? Sí. Sí, se puede ver. Sí, se puede ver perfectamente. Ok. Pues se supone que esté liso para que entonces la corriente eléctrica, que eso es básicamente lo que pasa dentro de nuestras células neuronales, pase rápidamente y eficientemente, ¿verdad? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Lo que no debo tener aquí en mi computadora, que si pasara esto y no está bien mielinizado, ¿no? Pues entonces el impulso eléctrico se pierde y empezamos a tener problemas eléctricos, o sea, de que no se conduce la señal bien en el cerebro, y eso es lo que pasa, por ejemplo, en enfermedades como esclerosis múltiple, etc. Pero en la adolescencia seguimos teniendo más de esa mielinización y se va optimizando todo ese proceso en el cerebro. Voy a ver si puedo compartir esto. ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? No. No se puede ver, no estamos viendo el vídeo. Seguramente te abrió en otra ventana eso, habría que compartir. Sí, no, eso lo voy a hacer, voy a darle share en la otra ventana. Voy a regresar acá. Okay. Ahora sí. ¿Lo pueden ver bien? Okay. Sí. Entiendo que casi. Sí, ya está. ¿2? Pues probablemente lo que quieran representar con esta demolición es la poda sináptica, un proceso súper importante en el desarrollo cerebral de los adolescentes. Durante la poda sináptica, un montón de conexiones neuronales, de sinapsis, se rompen. ¿Y para qué queremos que pase eso? Pues para eliminar conexiones neuronales que no son importantes y utilizamos poco, y así hacer que las conexiones que utilizamos más y son más importantes para nosotros se hagan más fuertes y crear circuitos neuronales más maduros. La poda sináptica es un proceso normal que controla nuestros genes y nuestras experiencias, y parece que el sistema inmune está involucrado en esta demolición beneficiosa. Y es que en algunos estudios se ha visto que si esta poda sináptica no ocurre de forma correcta, quedan más conexiones neuronales de las necesarias en nuestro cerebro y es más fácil desarrollar trastornos como la esquizofrenia y la epilepsia. Así que si eres adolescente y estás viendo este vídeo, no te preocupes, no estás loco. Es que aquí dentro están en obras. ¿Sabéis qué está pasando en el cerebro de Riley en estas escenas de Inside Out 2? Pues probablemente lo... Bueno, ahí tenemos. No sé cuántos vieron Inside Out 2,
Pero si vieron esa parte, que es que de repente está el crew de demolición ahí demoliendo diferentes cosas, eso básicamente es lo que simboliza, es lo que está pasando, ¿no? Estamos demoliendo lo que ya no necesitamos para hacer espacio para lo que sí necesitamos. Bueno, voy a regresar a mi presentación. Denme un momentito. Okay. ¿Ya la logran ver bien? Sí. Perfecto. Okay. Bueno, si todo ocurre de manera normal durante este proceso de la poda neuronal, esperaríamos que las conexiones cerebrales fueran más efectivas y más rápidas, ¿verdad? Porque en vez de tener que pasar por tantas cosas diferentes o tantos como clusters neuronales para llegar a donde tienen que llegar, o sea, pasan de manera más eficiente, se crean conexiones mucho más directas. Se refinan las destrezas más utilizadas y más importantes y el cerebro pues se convierte más eficiente en preparación a la adultez. Pero ¿qué pasa? Y qué está pasando muchas veces es que estamos viendo incremento en el uso de marihuana y de productos cannabinoides en los adolescentes, que durante una etapa crucial del desarrollo. Por lo menos en Estados Unidos, casi la mitad de los adolescentes se exponen a la marihuana en algún punto. Y esos son de los que admiten exponerse, porque todo esto son, claro, de lo que le llaman polls, ¿no? De que hacen lo que llamamos surveys, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cuántos se han expuesto, cuántos han utilizado? Y son los que admiten haber utilizado, no todos van a admitir haber utilizado. Sabemos que hasta 30% de los estudiantes seniors, o sea, de grado 12, admitieron haber usado en el último año. Y 40-50% de los adolescentes lo ha probado. Aproximadamente 30% de los usuarios tienen un trastorno de abuso o dependencia. O sea, que no es 30% de todos los adolescentes, pero de los que usan, un 30% tiene un trastorno de abuso o dependencia. O sea, ya potencialmente necesitaría tratamiento. Okay. ¿Qué es lo otro que está pasando? Que la marihuana de ahora no es la marihuana de antes. El porciento de THC ha subido de una manera astronómica en los últimos años. O sea, cuando se compara el porciento de, o sea, la rayita de abajo es el porciento de CBD, que más o menos se ha quedado igual desde el 95 hasta el 2022. Pero el porciento de THC ha subido desde un casi 4% hasta un 16%. O sea, 4 veces mayor de lo que había, o sea, de lo que era la marihuana, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad. Y ya en ese punto era más todavía que cuando pensamos la marihuana de los 60 o la marihuana de Woodstock. O sea, ha incrementado de una manera bárbara. Y pues el pensar de antes de que uno dice, bueno, pues a lo mejor tal persona que yo conozco o mis amistades, o hay veces uno dice, mira, yo usé marihuana en universidad o lo que fuera, yo no sé, me tenía mucho miedo, pero o mis amigos utilizaron, mira, están bien, o nadie tuvo ningún problema. Ese argumento no se sostiene hoy en día necesariamente, porque estamos casi hablando de una droga completamente diferente, porque la potencia es otra. ¿Okay? Por ejemplo, y aquí voy a hablar de esto también, estos son los edibles que existen, pero cuando hablamos de los años 70, el porciento era entre 1 y 3%, y de nuevo, estamos hablando que el de hoy es aproximadamente, el del 2022, 16%, más reciente, 18 a 23%. Y eso es
de la planta. Esto no estamos hablando de los concentrados, que muchas veces es lo que vemos que están usando recreacionalmente hoy en día. Los concentrados pueden tener hasta un 55% en algunos, y hay algunos que tienen hasta un 95%. Y entonces hay muchísimos, o sea, también la parte de el marketing, ¿no? O sea, de la parte de comercializar esto hacia los adolescentes, y uno podría decir, mira, esto sería hasta algo que un niño vería y encontraría atractivo, ¿no? Porque parecen dulces y todos estos son edibles, que dicen medicated, pero en realidad, o sea, tienen tanto THC como CBD. Y aquí pues este slide habla de la diferencia de cuánto THC hay dependiendo de si es un concentrado, si viene más ya de la flor, lo que le llaman el bud, o la planta, o sea, directamente seca, el aceite, etcétera. O sea, que varía mucho dependiendo de lo que estén usando. Y ellos no necesariamente saben eso. O sea, ellos usan lo que encuentren, lo que se le dé, lo que encuentran más cool, lo que sepa mejor, porque muchas de estas cosas pues le añaden sabor y saben ricas, o sea que están también susceptibles, ¿no? al uso. Y entonces, ¿qué pasa cuando se expone? Bueno, está el uso limitado y está el uso crónico, ¿verdad? Y la contestación pues difiere dependiendo de cuánto estén utilizando. La exposición a largo plazo durante la adolescencia puede causar cambios en el balance de dos neurotransmisores que se llaman glutamato y GABA. Glutamato es uno de los neurotransmisores principales, que es un neurotransmisor excitatorio. GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Glutamato nos activa, GABA nos calma. GABA, por ejemplo, es lo que aumenta, ¿verdad? Cuando muchas veces cuando se bebe alcohol o se usan las benzodiazepinas como el Xanax, el alprazolam o el lorazepam, eso aumenta la GABA, el magnesio, que ahora hay muchas personas tomando magnesio, que el magnesio es muy saludable, pero tomando magnesio para ayudar con sentirse más tranquilos, manejar la ansiedad. El magnesio aumenta los niveles de GABA. Pero muchas veces la marihuana, particularmente si se usa con bastante regularidad, pues entonces cambia ese balance de glutamato y GABA y puede causar problemas de ansiedad. Y no solo eso, sino que ese cambio en ese balance como que confunde el cerebro y puede llevar a una poda sináptica excesiva. O sea que las conexiones que a lo mejor con las que nos deberíamos haber quedado, algunas se pierden, y a lo mejor algunas que debimos haber perdido, pues no las perdemos. ¿Y qué pasa? Que eso, a lo mejor uno dice, bueno, si me quedé con un poquito con el ejemplo que di, con un poquito de más habilidad artística, ¿qué pasa? ¿Eso que tiene nada de malo? No, en ese caso eso a lo mejor no tiene nada de malo. Pero si me quedé con un área que se supone que a lo mejor hubiese perdido, y perdí un área que se supone que para el desarrollo cerebral me hubiese quedado, pues eso puede causar problemas en cómo el cerebro se comunica, y entonces puede causar problemas como psicosis en un futuro. Así que, ¿cuáles son las consecuencias? Y aquí estamos hablando de las consecuencias más del uso prolongado, aunque a veces se ven en uso a plazo corto. Trastornos de ansiedad, yo lo veo todo el tiempo y son muy difíciles de tratar cuando son por el uso de la marihuana. Problemas de atención y problemas cognitivos, síndrome de desmotivación, depresión, trastorno bipolar y psicosis, que puede ser aguda o crónica. Okay. Trastornos de ansiedad. Posiblemente, de nuevo, se cree que puede ser en cambios en los niveles de GABA y glutamato, igual por cambios en conexiones sinápticas, ¿no? Este problema de la poda neuronal.
La ansiedad es un poquito más resistente a tratamientos típicos, porque la mayoría de los tratamientos que nosotros tenemos para la ansiedad trabajan más con el sistema de serotonina. Y ese no es el problema principal aquí. Y usualmente, o sea, ahora mismo no tenemos nada que pueda restablecer ese balance GABA-glutamato también, o sea, consistentemente. Sí tenemos cosas que pueden subir el nivel de GABA, pero esas cosas también tienden a ser algo adictivas, o sea que no necesariamente las queremos ahí. Muchas veces se presenta con ataques de pánico. También hay un mecanismo de refuerzo que lo hace más difícil de tratar porque, ¿qué pasa? O sea, se sienten ansiosos, fuman. Al fumar inicialmente, pues hay un sentido de euforia, un sentido de calma, y ese sentido de calma, pues entonces produce un refuerzo de que, bueno, cuando fumo es cuando único me siento que tengo calma y no estoy ansioso, y pues entonces eso refuerza el acto de fumar. Y entonces pues empeora el problema, ¿no? Porque entonces mientras más se refuerza, más fuman, mientras más fuman, más empeora la ansiedad de base y por ahí sigue. Problemas cognitivos. Estos pueden ser problemas de atención, problemas de memoria, problemas en procesamiento de información, etc. Yo veo muchísimos pacientes, mi oficina está al lado de la Universidad de Miami, yo veo muchísimos pacientes que me llegan, ¿verdad? Pensando que tienen un trastorno de déficit de atención. Algunos sí lo tienen y uno va al historial y desde chiquititos tienen síntomas y habla con la familia y desde chiquititos pues tienen sintomatología, pero muchos otros los síntomas no le empezaron hasta la adultez y uno se pone a ver y pues muchos de ellos los síntomas empezaron después de empezar a fumar marihuana, ¿no? Y entonces sí hay una conexión porque el uso de marihuana afecta los niveles de dopamina. Eso lo vamos a ver en el próximo slide. Eso también puede causar problemas de memoria y problemas en procesamiento de información. Y aquí es un slide de un estudio que hicieron en 2016, que se encontró que las personas que usan marihuana, o sea, bastante marihuana, podían tener cambios en el sistema dopaminérgico con menos release, o sea, que se libera menos dopamina en la región del estriado, que tiene que ver con memoria de trabajo, control de impulso y atención. Si no tenemos suficiente dopamina, eso también afecta a nuestra motivación, porque la dopamina no solo es un neurotransmisor que tiene que ver con la atención, la memoria y los aspectos cognitivos, tiene que ver con el placer y el encontrar placer en las cosas y darnos motivación. Y esto es muy, muy común, particularmente si están usando frecuentemente. Y yo sigo hablando del uso frecuente y muchas veces los adolescentes me dicen, bueno, pero yo no uso frecuentemente, yo no uso como mi amigo que está usando todo el día. Y lo que sabemos es que el uso frecuente, en cuanto a que sea clínicamente significativo, que te puede afectar a este punto, es si uno usa por lo menos una vez a la semana. Si usan una vez a la semana o más, puede causar cualquiera de estos problemas. Eso no quiere decir que si usa menos de una vez a la semana no ocurra, pero si usa por lo menos una vez a la semana, la probabilidad de uno de estos problemas es bastante grande. ¿Okay? Es lo que consideramos un uso severo de marihuana, que por lo menos use una vez a la semana. Y la realidad es que la mayoría de los adolescentes que yo veo que están usando, sí están usando esa cantidad, porque ellos entienden que una vez a la semana, particularmente si es de manera social, cuando salen con los amigos, no hay gran cosa, pero sí hay gran cosa. Okay. Bueno, la depresión. La marihuana también puede causar depresión, ¿verdad? A veces es difícil, pero a veces pues sí, caen en el uso porque ya estaban deprimidos, pero la marihuana definitivamente puede causar más depresión. Hablamos de la dopamina, ¿verdad? Y la dopamina es uno de los neurotransmisores que está involucrado
En la depresión también. Niveles bajos de dopamina pueden causar depresión, o sea que no solo la serotonina o la norepinefrina, es la dopamina también, o sea que aquí la tenemos. Y aquí estamos viendo varios, esto está un poco simplificado, ¿no? Pero la depresión muchas veces tiene que ver con varias causas, ¿no? O sea, ya sea un desbalance de neurotransmisor, y definitivamente la marihuana puede causar eso, una disfunción en la sinapsis, si hay problemas con la poda sináptica, puede haber una disfunción en la sinapsis, neuroinflamación, aunque a lo mejor directamente el cannabis como tal no lo cause, mucho de los componentes que están involucrados o que se utilizan para hacer estos líquidos donde que se usan para el vaping, o sea, por ejemplo, cuando los adolescentes están usando o sea, o sea, lo que se llama el vape pen, ¿no? O cualquier tipo de vape o de lo que se le llama la cera, etcétera. Muchos de esos componentes que se usan como aditivos sí causan inflamación. Y entonces eso también puede provocar neuroinflamación, que también puede llevar a depresión. Y entonces aquí dice problemas con neurogénesis, o sea, no hay nada directo en cuanto a la marihuana que se haya visto con esto, pero sí en cuanto al hipocampo, sí hay estudios que el uso crónico de la marihuana puede afectar el hipocampo, que es el área del cerebro que tiene que ver con la memoria. Okay. El uso del THC puede empeorar el curso de la enfermedad bipolar o causar que se presente más temprano. Eso se ve bastante frecuentemente. Es muy importante que personas que tengan factores de riesgo, como por ejemplo historial familiar, educarlas de que deben tratar de no utilizar marihuana y que sepan el riesgo al que se están exponiendo si usan marihuana. Psicosis. Está la psicosis, lo que yo pongo aquí como psicosis aguda y psicosis crónica, ¿verdad? Pues está la psicosis que ocurre por la intoxicación. O sea, la marihuana es un alucinógeno y puede causar durante la intoxicación una psicosis aguda. Esa psicosis aguda no necesariamente resuelve tan pronto a uno se le va el high, ¿no? O sea, tan pronto a uno se le va esa intoxicación. Puede durar a veces varias horas, a veces varios días. Se ha visto que pueden haber cambios en la corteza prefrontal y en el sistema límbico, incluyendo la amígdala. Y la amígdala es el centro de nuestro cerebro que tiene que ver con el miedo y la ansiedad. Y por eso muchas veces vemos las personas fuman, hay personas que agudamente pueden tener un ataque de ansiedad o se ponen bien paranoides, tienen mucho miedo de que alguien les quiera hacer daño, algo malo va a pasar, ese tipo de cosas, ¿no? Porque esa amígdala se está encendiendo. La parte prefrontal del cerebro, que es la que tiene que ver con lógica, regulación de emociones, mantenernos en calma, no está funcionando tan bien y no está pudiendo controlar esa amígdala lo suficientemente bien, ¿verdad? Ni esta parte ni esta parte. Y entonces, pues, eso puede suceder. Es importante decir que, aunque esto es algo que es un síndrome por intoxicación, las personas que tienen este problema de esta psicosis por intoxicación, si le está durando varios días, ¿verdad? Porque eso puede pasar y después resuelve, esas personas tienen un 50% de probabilidad de en un futuro tener un problema más crónico psicótico si siguen utilizando marihuana. O sea que esas personas que han tenido ese problema, es importante decirles, mira, tú no utilizaría marihuana de nuevo porque tienes un 50% de probabilidad de que sí la próxima vez te vuelva a suceder y puede que la próxima vez, o sea, te suceda y te siga sucediendo. O sea, que no se te vaya, que desarrolles una esquizofrenia o desarrolles un problema psicótico más crónico. Ok,
Hablando de psicosis crónica o trastorno psicótico. Aquí estoy hablando, por ejemplo, de la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo. El uso del THC en la adolescencia aumenta la probabilidad de esquizofrenia de 2 a 4 veces. Si nos ponemos a pensar, la probabilidad de esquizofrenia en la población general es bajita, es del 1%. O sea que sí, la mayoría de las personas que fuman marihuana no es que van a tener esquizofrenia, la mayoría de los adolescentes no van a terminar teniendo esquizofrenia, porque con que lo aumenten 4 veces, pues uno diría, pues mira, a lo mejor pues un 4% de los adolescentes que fuman terminan teniendo esquizofrenia. Eso no quiere decir que no tengan otros problemas después, pero si tienen ciertos factores de riesgo, pues eso puede aumentar. O sea, por ejemplo, si yo tengo un papá o un tío o un hermano que es esquizofrénico, la probabilidad de esquizofrenia es 8 veces mayor. O sea que ya esa probabilidad para mí subió del 1% a un 8%. Si encima de eso yo entonces fumo marihuana, ¿verdad? Pues entonces a eso lo multiplico por 4. O sea que termino teniendo un 32% más o menos, o sea, si worst case scenario, ¿no? Pero un 32% de probabilidad de desarrollar esquizofrenia si tengo ese historial familiar y si fumo. O sea que es bien importante tener eso en contexto para poder educar a la población. Se cree que el desarrollo de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, o sea, esta psicosis crónica, secundaria a una poda neuronal excesiva, el riesgo aumenta con la potencia de la marihuana y de nuevo estamos viendo una potencia bien alta. Y lo otro que es importante decir es que cuando se hicieron estos estudios de riesgo, muchos de estos estudios ya tienen 10 años, o sea que este riesgo va a seguir, o sea, la probabilidad va a seguir subiendo porque la potencia sigue subiendo. 15% de los casos nuevos de psicosis que vemos son atribuibles al cannabis. Bueno, y aquí hay una gráfica, básicamente lo que pasa, de nuevo hablando de la poda neuronal. Aquí, bueno, desde cuando feto, más o menos cuando nacemos, los niños, la adolescencia, aquí empieza a haber el pruning, ¿no? Van bajando esas conexiones excesivas neuronales. Entonces aquí ya la adultez. Pero si se poda demasiado, o sea, aquí en la adolescencia, perdiste demasiado, pues entonces aquí se ve que ya este es como el umbral para desarrollar psicosis. Okay. Y pues puede tener otras consecuencias de salud también. Aquí estamos hablando, claro, yo soy psiquiatra, estoy hablando de lo psiquiátrico, pero puede tener consecuencias respiratorias, cardiovasculares, hormonales o reproductivas. O sea, respiratorias, estamos viendo muchísimos problemas pulmonares por el uso de la marihuana, particularmente por el vaping. Problemas cardiovasculares, también la parte de los carcinógenos, para tanto las mujeres como los varones, pero los varones específicamente, también la probabilidad de infertilidad con el uso de marihuana, según la potencia de THC, mientras eso ha ido subiendo, el riesgo de infertilidad ha ido subiendo también. O sea que hay muchas otras consecuencias de salud. Okay. Y esto pues me imagino que lo irán hablando en las otras ponencias, ¿no? Pero es importante pues cuando vemos un adolescente que está utilizando y está teniendo un problema de abuso o dependencia, pues designar el nivel de tratamiento adecuado, terapia para disminuir el uso, pero también tratar las comorbilidades, porque pues hay que ver, algunos empezaron a usar tratando de calmar su ansiedad o tratando de manejar su depresión, y eso también hay que tratarlo. Y ver si vale la pena pues añadir ciertos medicamentos. Esto es siendo, esto es bien por encimita. El nivel de tratamiento va a depender de varios factores, incluyendo el nivel de consumo, el nivel de apoyo, cuánta disfunción tenga y cuánta peligrosidad, ¿verdad? Ambulatorio, hospitalario, residencial, y de ahí, pues, en ambulatorio, pues, intensivo, hospitalización parcial,
outpatient, etc. Lo importante para mí siempre ha sido trabajar en equipo, entre proveedores, padres y los pacientes, ¿no? O sea, porque sin el equipo pues no se puede. Los medicamentos. Es importante decir que no hay ningún medicamento aprobado para tratar el uso o retirada de la marihuana. La retirada de marihuana no lo va a matar, o sea, es incómoda, causa muchísima ansiedad, muchísima náusea, muchísima disforia, o sea, se siente incómodo, pero o sea, no se van a morir por eso. Pero puede ser muy incómodo y es importante dejarles saber, mira, o sea, probablemente por 1 o 2 semanas te vayas a sentir bien incómodo. Hay personas que le puede durar hasta un mes y probablemente te den náusea. Puede que hasta hay personas que le da tanta ansiedad que te puede dar un poquito de temblores, te puede dar malestar estomacal, etcétera. Mantener comunicación conmigo, déjame saber. Y también depende, de nuevo, del nivel de tratamiento, de cuán comprometido esté el paciente. O sea, hay personas que yo tengo que me dicen, bueno, yo no puedo solo, y entonces los mandamos a un centro de tratamiento. Hay personas que me dicen, bueno, o sea, con el apoyo de mi familia y con apoyo aquí yo creo que yo puedo, si vamos a ir disminuyendo, bueno, yo quiero dejar ya y lo quiero dejar, y aunque me vaya en retirada, lo voy a dejar y vamos a mantenernos en comunicación cada 3 días, ese tipo de cosas. Sí hay medicamentos que se han estudiado y hay algunos que se han visto que pueden tener algún beneficio, ¿verdad? Y entre estos, por ejemplo, el bupropión, que es el Wellbutrin, también se conoce como Xyban aquí en Estados Unidos, medicamento que se utiliza para dejar de fumar nicotina, pero también se utiliza como antidepresivo. Se ha visto en estudios que puede disminuir las ganas de usar marihuana, o sea, los cravings, pero puede empeorar la irritabilidad, ansiedad y la psicosis. O sea que se recomienda que uno trate de no utilizarlo, a menos que el paciente también esté utilizando muchísima nicotina, que eso pasa muchas veces en mi experiencia, que están vaping nicotina y también están vaping marihuana. Y entonces, pues, la nicotina, quieren dejar los dos, y la nicotina, pues muchas veces es más difícil de dejar, y ellos pues quieren un poquito más de apoyo por la parte del medicamento para dejar la nicotina, y entonces hay que darle los warnings. Te podría empeorar la irritabilidad, te podría empeorar porque quita el apetito, la parte, un poquito quizás la parte de las náuseas por lo de la marihuana. A lo mejor vamos a tratar eso primero y dejar de fumar el cigarrillo primero, y vamos bajando la marihuana poco a poco. O sea, todo depende del paciente, de nuevo, el nivel de apoyo, lo que esté pasando. La gabapentina, que es lo que se conoce como Neurontin, es un medicamento que se utiliza para el dolor, a veces se utiliza como antiepiléptico también. Hay varios estudios con este medicamento, pero un estudio que demostró que disminuye los síntomas de retirada y disminuye el uso de marihuana versus placebo. Pero este estudio tenía, por ejemplo, 25 personas, y hay otros estudios, pero son estudios chiquititos. O sea que todavía no se ha probado, pero sí la mayoría de los estudios con gabapentina se ven muy bien. O sea, sí, todos más o menos están indicando que puede disminuir el uso. También la gabapentina pues disminuye los síntomas de ansiedad, que también ayuda. Lo malo de la gabapentina es que hay que tener cuidado, porque a largo plazo puede ser adictiva, puede causar un poquito de dependencia también. No es un medicamento que se ha controlado en la mayoría de los estados aquí en Estados Unidos, por ejemplo, aunque hay algunos estados que han empezado a controlarlo. Pero, de nuevo, hay que tener un poquito de cuidado. El naltrexone, que se usa como tratamiento para opioides, también se usa como tratamiento para bajar los cravings que tienen que ver con el uso de alcohol. Hay estudios que han encontrado que pueden bajar el uso y el efecto eufórico del cannabis. La vareniciclina, que es el Chantix, que se usa para dejar de fumar nicotina. Se ha visto
que es superior al placebo en estudios con cannabis, pero son bien limitados. Necesitamos mucho más investigación en cuanto a todo, pero especialmente en cuanto a esa. Y el NAC, que es N-acetilcisteína, es un suplemento que se usa naturalmente muchísimo en medicina integrativa y en medicina funcional. Y se ha visto que los participantes que lo utilizaron tuvieron doble probabilidad de tener un test negativo versus placebo. ¿Qué tiene que ver esto? No que interfieren, no es que están utilizando y el NAC limpió el test, ese no es el punto. Es que tuvieron menos probabilidad de utilizar en ese tiempo que los estuvieron siguiendo, esos meses que los estuvieron siguiendo versus los que usaron placebo. Pero en cuanto a los síntomas como tal, o sea, aparte del uso, pues no se vio ningún cambio en sintomatología como tal en cuanto, por ejemplo, irritabilidad, ansiedad, etc. Okay. ¿Cuáles son las metas o algunas metas del tratamiento? Definitivamente, eventualmente la abstinencia, porque no tiene nada bueno para el cerebro. Tratar las comorbilidades, recobrar la función y la salud, fortalecer la autoestima, mejorar las relaciones interpersonales y fortalecer las relaciones familiares, ¿verdad? Todo para prevenir que haya recurrencia. Y acá, las conclusiones. Pues sabemos que el uso de la marihuana ha ido en aumento según se ha normalizado su uso para propósitos medicinales y recreativos, y eso es un problema porque pues, ellos piensan, bueno, si se está usando medicinalmente, pues no es tan malo. La adolescencia es un momento crucial en el desarrollo del cerebro. El cannabis puede interferir con estos procesos de desarrollo. Esto puede causar el desarrollo de síntomas o trastornos psiquiátricos o neurológicos y otros médicos también. Es importante educar e intervenir tempranamente. No hay ningún medicamento aprobado para el tratamiento, pero hay estudios que dan algo de esperanza, que se pueden mejorar algunos síntomas y mejorar tanto disminuir el uso como mejorar la retirada. Y el tratamiento en equipo es crucial. Y aquí abro para preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacerte una pregunta. Cuando trabajas con las familias, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Se trabaja en el mismo momento? ¿Se trabaja aparte con los papás o con los hermanos o con la persona que esté conviviendo, ¿no? ¿O se trabaja por separado? Depende del caso. O sea, para mí, cada caso es completamente diferente. O sea, yo tengo casos que me siento muy cómoda y el adolescente se siente muy cómodo trayendo a todo el mundo en el mismo cuarto y hablando de esto y teniendo una intervención, o sea, discutiendo esto abiertamente. Tengo casos que no. O sea, tengo casos que los tengo que traer aparte, tengo casos que los tengo que referir a un terapista de familia, tengo casos que los tengo que referir a un terapista de abusos de sustancias específicamente para que trabaje con ellos individualmente y, por ejemplo, yo tengo a alguien que también, o ellos trabajan con la familia, o tienen a alguien dentro de su mismo equipo que entonces trabaja con la familia aparte. Tengo casos, dependiendo de nuevo de las comorbilidades, que tengo que referir, o sea, que estoy trabajando con ellos y no solo es el uso de sustancias, sino que a lo mejor hay mucha disregulación emocional y entonces tengo que referirlos a terapia de DBT, o sea, de Dialectical Behavior Therapy. Y entonces, pues en ese caso, en adolescentes, lo lindo de eso es que se trabaja y hay grupos para adolescentes y hay un grupo de papás que corre a la misma vez, que le enseña las destrezas también. O sea, que todo depende del caso. Perfecto. Gracias. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna consulta. Yo no tengo preguntas, muy clara toda la información que nos has aportado y simplemente pues agradecerte por el tiempo y por la información que nos has aportado. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Así que, aquí comparto.
compartir. Bueno, contarles que seguramente en los días posteriores a esta ponencia, mañana, pasado, esta ponencia va a estar subida a la página del Congreso, a la web, donde está justamente la imagen de la doctora de Jesús, el link que en este momento ustedes lo usaron para conectarse, ahí va a estar el video con esta maravillosa ponencia, así que la pueden volver a ver y eso iba a decir, cualquier consulta que por ahí surja en otro momento, se pueden comunicar a estos teléfonos, al correo, por Instagram, perfecto. Súper. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y nos veremos pronto. Muchas gracias. De nada, chao.